¿Qué dudas tienen o qué quieren hacer para reforzar más que todo, ¿no? Porque ahorita esta clase es para reforzar las dudas que llegan. Exacto, ¿no? Justo lo que les he mandado por el grupo es lo que nos ha dicho el Inge, ¿no? Lo que les he reenviado a ustedes. Solo nos ha dicho el Inge que por temas de fin de año, ajetreos, lo está moviendo los exámenes, tanto de ustedes de topo como de los de carre igual, ¿no? Porque los dos eran mañana. Nos lo está suspendiendo para la siguiente semana, o sea, pero no nos ha dicho ni siquiera día ni hora, ¿no? Le consultamos, le preguntamos y ya no nos respondió. Por eso, tras que sepamos algo o tras que mi persona sepa algo, yo les voy a avisar ese rato por el grupo. Curvas de nivel. Creo que es el ejercicio que me han pasado casi al mediodía. Espérame un cachito, lo voy a descargar ya. Mm, ¿Alguna otra duda tal vez hasta que esté descargando? No hay dudas, chicos. Solo hacemos ese ejercicio. Por si acaso esta clase de dudas no la voy a grabar ya. Ya, ese es el ejercicio que tengo. No estoy seguro si es el del anterior semestre, el examen final, pero ¿alguien recuerda? ¿Alguien sabe si este era el final? ¿O Samuelito sabe si era este ejercicio el que te referías? ¿Cómo, chicos, me escuchan o no me escuchan? No sé. Nadie me responde. Yo tengo otro examen que no sé, no es eso. Es con nivel de ingeniería, no, de curva de nivel. Ya, Pues que es del anterior semestre. porque es igual las curvas de nivel, si no me equivoco. Interpolar las curvas de nivel entre todos los puntos. A ver, pasame al grupo o inbox, pasame ese ejercicio que tienes, Johan. Ya. Ya, ¿logran ver? Este es el otro ejercicio. De acuerdo a los siguientes datos de un levantamiento, se pide interpolar las curvas de nivel, no usar en la interpolación X1 ni el BM.
Usar la escala que mejor se adapta al tamaño de la hoja. Coordenada norte, este y cota correspondiente. Es una radiación directamente desde una estación, ¿no? Son los puntos a graficar desde el 1 hasta el 8. ¿Cuál quieren hacer, chicos? El primero podríamos hacer Auxi, por favor. Esta, ¿no ve? Sí. Ya. Sí, es Auxi. Ok, a ver, son solo 4 puntos. Muy raro. A ver. Voy a copiar los datos, estación, punto visto. Esto voy a cerrar. Distancia horizontal, azimut. Aquí tenemos ángulo vertical. Estación A, estación B y estación C. Puntos vistos 1, B, 2, 3, C, 4, A. Distancia horizontal 60, 75, 60, 40, 45, 60 y 85. Azimut. Un cachito. Conectar. Nada. Azimut 12 grados. 77 grados. Eso es lo que no quiero que salga. 198 grados. Ya sé. Desconectar. Ya. 198 grados. 15 grados. 172 grados. 192 grados. 287 grados, 30 minutos. Ángulo vertical. Voy a hacer lo siguiente. Voy a combinar estos dos. Ahí voy a colocar lo que es el signo. Si mi ángulo vertical es 85 grados 10 minutos y no tiene signo por delante, se lo considera como un ángulo cenital, ¿ya? Por lo tanto, convirtiendo 85 grados 10 minutos a ángulo vertical, se va a convertir en más 4 grados 50 minutos. El de abajo es más 3 grados 15 minutos. El siguiente es ángulo, tiene signo 5 grados 10 minutos. Siguiente, 86 grados 42 minutos, no tiene signo, entonces es un ángulo cenital, cenital, y hay que convertirlo a ángulo vertical. 86 grados va a ser más
más justamente 3 grados con 18 minutos. El otro es menos 4 grados 20 minutos. Y el siguiente es 93 grados 20 minutos, ángulo cenital, convirtiéndolo a a ángulo vertical, perdón. 3 grados 20 minutos. Ahora, formatos de celdas. Ya, todos están bien. Me dice que mi declinación magnética, voy a colocar acá. Mi declinación magnética son 4 grados 35 minutos. Igual formato de celda. Ya, en este caso, esta declinación magnética no les dice este u oeste, ¿no? Pero les había mencionado, si no lleva signo, es decir, que tiene signo positivo. Por lo tanto, si es positivo el signo de la declinación magnética, se lo considera como este, ¿ya? La cota de A es justamente 2524.2. Ya. ¿Qué es lo que sucede primero? Primero ordenaremos algo esto. Ya, lo primero que tienen que hacer en este caso es verificar. Tienen 3 estaciones, ¿no ven? Tienen 3 estaciones y los puntos vistos, considerándolo así, de A van a ver hacia B, ¿no ven? Se paran en B, en la estación B, y miran hacia C, que es otra estación. Y cuando están en C, vuelven a mirar hacia A. Entonces, ahí tienen una poligonal cerrada. Por lo tanto, primero hay que hacer la verificación de la poligonal cerrada para ver el tema de los deltas en este caso. No tienen coordenadas norte y este, ¿no ve? Es algo que tal vez no lo han llegado a notar. Teodolito y cinta. Se pide interpolar las curvas de nivel entre los puntos. Si la declinación magnética es de 4 grados, 35 minutos, la cota punto A. No les da nada norte y este de lo que es justamente el punto A, solamente les da la altura. Entonces, con los deltas se van a dibujar los puntos correspondientes. Primero, este azimut es magnético. Tenemos lo que es justamente el azimut verdadero. Insertar. Y aquí vamos a decir azimut verdadero. ¿A qué es igual el azimut verdadero? Va a ser justamente el azimut magnético más la afectación de la declinación magnética. Por lo tanto, voy a decir azimut magnético más la declinación magnética, porque en este caso es este, por lo tanto mi declinación magnética se suma, ¿no? Entonces, a toditos yo les sumo 4 grados 35 minutos y esas van a ser mis nuevas declinaciones, mis nuevos azimuts verdaderos en este caso, ¿ya? Vamos a lo que es OneNote. Dibujar. Y aquí tenemos que dibujar justamente nuestra poligonal base, ¿no? Voy a reducir el tamaño de las letras para que entren ambos en la pantalla. Ya, es decir, nos paramos justamente en lo que es A,
Y me dice que viendo hacia B, tengo un azimut verdadero de 81 grados 35 minutos. $85 más o menos por ahí. Entonces aquí hago una recta. Qué horrible esta recta. Eso de aquí son 81 grados 35 minutos. Este es el punto B. Y aquí nuevamente tenemos nuestro azimut. Y el azimut de B hacia C me dice que 176. Casi por ahí. Un poco más acá. La distancia 45 es un poco más pequeña la distancia. Casi por ahí. ¿Ya? Aquí se encuentra justamente el punto C. Se programa. Ya. Y de C hacia A, me dice azimut 292. Algo así. 270, 22 grados más arriba. Va a estar justamente esta vista hacia el punto A. Esa es la poligonal base. Aquí voy a colocar lo que son los azimut correspondientes. 176 grados, 35 minutos. Y acá tengo 292 grados, 0,5 minutos. Necesito justamente verificar lo que es justamente los ángulos internos de esa poligonal base, ¿no? Para ver si se corrige alguno. Y aquí tenemos lo siguiente. Color azul voy a hacerlo. Vamos a calcular estos opuestos, ¿ya? Aquí este opuesto. Y aquí necesito este opuesto. ¿Para qué voy a calcular los opuestos? Para calcular justamente los ángulos internos, que es lo que me interesa a mí verificar. Ya. A ver, este ángulo azul que yo he dibujado acá en B va a ser justamente este complemento de 81 grados 35 minutos, ¿verdad? Va a ser, en teoría vamos a decir 180 grados menos estos 81 grados 35 minutos. Y ese va a ser justamente este ángulo externo, 98 grados 25 minutos. Ahora, de acá, este ángulo pequeñito que he dibujado en C, este pequeño de acá, va a ser 180 grados menos 176 grados 35 minutos. Lo cual me dice que es 3 grados 25 minutos. Y por último, en la estación A, yo voy a tener que este ángulo de acá es el que se va a repetir aquí, el azul de ahí. Entonces voy a decir 360 grados menos 292 grados 0,5 minutos. ¿Quién está llegando hasta ahora? Mejor dicho, qué copa.
No sé si está en la materia. Y aquí este ángulo va a ser 67 grados 55 minutos. ¿Ya? Ahora calculamos los de color verde que les había mencionado. El primero en A va a ser justamente 180 grados menos 81 grados 35 minutos y menos 67 grados 55 minutos. Por lo tanto, este ángulo pequeño es 30 grados 30 minutos. Acá va a ser 360 grados toda la vuelta. 360 grados menos 98 grados 25 minutos menos 176 grados 35 minutos. Por lo tanto, este ángulo es 85 grados exactos. Por último, este de acá va a ser igual. 360 grados menos 3 grados 25 minutos y menos 292 grados 05 minutos. 64 grados 30 minutos. Haciendo una sumatoria de todos esos, 30 grados, directamente de acá. 30 grados más estos 85 grados y más 64 grados nos da el 180, ¿no? Entonces no hay error angular, por lo tanto se mantienen los azimuths, ¿ya? Una vez verificado eso, venimos a la planilla y decimos delta norte, delta este. Que van a ser igual el delta norte y el delta este. Si recordamos, es justamente la distancia horizontal multiplicado por el coseno del azimut, y el delta este es la distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut. En este caso, siempre con los verdaderos. Distancia multiplicada por el coseno del azimut verdadero. Ahorita voy a corregir el formato de celdas. Y el delta este es igual. Distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut verdadero. Viendo los formatos de celdas, número 3 decimales. Y la fórmula es la misma para toditos. Aquí podemos hacer una verificación de sus distancias horizontales de A hacia B, que serían justamente, es decir, de la poligonal base. Los que estoy marcando con amarillo son la poligonal base. ¿Qué sucedía con sus deltas estes y nortes? Sumados tenían que darnos lo que es justamente 0. Suma de esto, más esto, más esto. Hay error en norte. Y en este, de la misma forma, hay error, ¿no? En eso tienen que tener cuidado, en lo que son los errores. Entonces, aquí tenemos nuestro error norte de la poligonal base. Nuestro error este de la poligonal base. Este es el error norte y el error este es justamente el de acá. Por lo tanto, factor de corrección norte, factor de corrección este, pero necesito justamente lo que es el perímetro total. Entonces aquí el perímetro de la poligonal base es de A a B, de B a C y de C a A. 205 metros es el perímetro. Por lo tanto,
factor de corrección norte es menos el error en norte dividido entre el perímetro total. De la misma forma, el error este es, primero es menos el error este dividido entre el perímetro total. Calculo mis correcciones. Norte y corrección este. Y voy a decir, corrección norte va a ser igual, factor de corrección norte multiplicado por la distancia horizontal correspondiente. De la misma forma, factor de corrección norte multiplicado por la distancia horizontal correspondiente. Y nuevamente, factor de corrección norte multiplicado por la distancia horizontal correspondiente. Esto solamente en 3 decimales. Corrección este de la misma forma. Factor de corrección este multiplicado por la distancia horizontal correspondiente. Error norte multiplicado por la distancia horizontal correspondiente. Y por último, el factor de corrección multiplicado por la distancia horizontal. Nuevamente 3 decimales. Y sacamos la sumatoria de todos estos datos. Oxy, en el segundo lo multiplico por el error este y no por el factor. Ah, es cierto. Gracias. Ahora sí. Si se fijan, las correcciones tienen que ser justamente el mismo error norte y el mismo error este, pero con signo contrario, ¿no? Aquí vamos a calcular lo que son delta norte corregido, delta este corregido, y esos van a ser igual justamente a la delta norte anterior más la corrección norte correspondiente. Delta norte anterior más corrección norte. Y delta norte anterior más la corrección norte correspondiente. Y lo mismo con las correcciones estes, ¿no? Delta este con la corrección este. Delta este con su corrección este. Ya, ahí ya tenemos corregidos. ¿Qué nos toca hacer ahora? Con esto vienen a hacer las gráficas, ¿no? Todos estos datos que teníamos acá, que eran las radiaciones, se mantienen. A ver, vamos a esto. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Igual, esto es igual a esto. Eso es igual a esto. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Ahora sí, con estos deltas nortes es lo que se hace lo que es la gráfica planimétrica, ¿ya? Siempre saliendo, o sea, en este caso no están teniendo lo que son las coordenadas norte y este. Y la gráfica que tendrían que realizar en este caso ya es con el tema de las correcciones. Es decir, tendríamos nosotros el punto A, que estaría por acá más o menos. Y para ir a lo que es justamente el punto B, vamos a ir a estos 11 de acá, los que hemos corregido, ¿no? Justamente eso, ¿no? Tendríamos que ir 11 metros arriba y 74 a este costado. Algo así. Donde aquí tendríamos lo que es nuestro
punto B. Borramos esto. Y de B hacia lo que es justamente C, tendríamos menos 44 en norte, es decir, bajaríamos y tendríamos 3 metros hacia este lado, que sería C más o menos, a esta altura. Y luego tendríamos esos 32 que serían en subida nuevamente, menos 77 que serían hacia este lado, ¿no? Esa sería la poligonal base. Ahora, estos deltas que tenemos, estos primeros, a ver, este es el punto 1, este es B, 2, es C, 4 y A. De esa forma están estos puntos. Entonces, al momento de graficar, nosotros tendríamos, partiendo de A, 57 metros hacia el norte, es decir, 57 hacia acá, caramba, 57 y 17 a este lado. Más o menos por aquí estaría el punto 1, ¿no? Borro esto. Luego el punto 2 estaría justamente menos 55. Bajamos 55 y menos 23 hacia este costado. Más o menos por aquí estaría el punto 2. El punto 3 ya sale de B, de la otra estación. Y considerando B, nosotros diríamos 37, que estarían subiendo, y 13 hacia este lado. Más o menos por acá estaría el punto 3. Y lo que es justamente el punto 4 estaría ya desde C, que nos dice menos 57, es decir, más abajo todavía. A ver, ¿qué hago? Voy a tratar de agarrar todo. Voy a tratar de hacerlo un poco más pequeño para que entre en la pantalla. Ya. Sería 57 negativo en norte, que estaría bajando de aquí 57 metros. 57 y menos 17, es decir, hacia este lado, ¿no? Entonces, por aquí más o menos estaría el punto 4. Ahora, en la hoja de pregunta dice... entre todos los puntos. Está raro. Si dice entre todos los puntos, hay que considerar justamente igual a poligonal base, ¿no? Porque está en el punto A. Entonces, la triangulación tendría que ser entre todos estos puntos de acá. Esto, con esto, esto. Caramba. Entre eso sería la triangulación, ¿no? Y lo que necesitamos ahora es justamente las cotas. Aquí es igual mi distancia o mi delta vertical. Distancia vertical. La distancia vertical en este caso es justamente mi distancia horizontal que yo ya tengo. Pero aquí necesito alguito. Necesito mis distancias horizontales, pero mi poligonal base yo ya he corregido, ¿no?
Estas primeras, bueno, las que son vistas a las radiaciones, se mantienen. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo solito. Ya. A ver si. Este de aquí no, y este de aquí tampoco. Estas, ¿por qué no? Porque son justamente la raíz cuadrada. Así. Va a ser la raíz justamente de esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. ¿Por qué directo estoy considerando estos deltas? Porque si estamos partiendo de A hacia B, consideramos que los puntos o las coordenadas de A van a ser 0, 0, y las coordenadas de B van a ser este 11 y este 74, ¿no? Pero directo estoy considerando el 11 y el 74. Lo mismo sucede acá. Raíz. Y aquí empezamos. Estos 44, este delta norte corregido y delta este corregido, son vistas desde B, pero B es el origen, ¿no? Entonces, nuevamente va a ser 44 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y por último, raíz cuadrada de esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. Y esas son mis distancias horizontales. Distancia vertical es justamente la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. Aquí es positivo, no hay problema. Formato de celda, número y 3 decimales. 5,073. Y la fórmula se repite para toditos. Solo que aquí yo tengo el problema de los signos, ¿ya? Los que son negativos, voy a volver a entrar acá y los voy a multiplicar por menos 1. Porque son negativos en este caso. Se invierte lo que es el signo. Y de estos dos últimos igual. Por menos 1. Y 3. ¿Ya? Entonces, las cotas nuevamente considerando todos estos puntos, tendríamos que la cota de 1 va a ser la cota de A más su delta o más su distancia vertical correspondiente. Aquí hay la diferencia de que normalmente para calcular ustedes el delta vertical tenían la fórmula, ¿no ve? Altura instrumento más menos mi distancia vertical menos altura punto, ¿no ve? Ese es el delta vertical. Pero en este ejercicio no les da lo que es ni hilos axiales, ni altura punto, ni altura instrumento, ¿no? Entonces directamente la distancia vertical se la considera como ese delta vertical para directamente calcular las cotas correspondientes. Entonces la cota de todos los puntos que salgan de esta estación van a ser de la siguiente forma. Parten de la cota de A más su distancia vertical correspondiente, ¿no? Vuelvo cota de A más su distancia vertical correspondiente. Y nuevamente cota de A más su delta vertical correspondiente, que el signo va a predominar. Luego, nuevamente hago esta diferenciación como le hice hace rato.
porque son 3 diferentes estaciones. Ahora, aquí, en esta segunda parte, la estación es B. Por lo tanto, todas las cotas van a partir de B. Yo voy a decir, igual, la cota de B más su distancia vertical correspondiente. Igual, cota de B más, menos, en este caso, la distancia vertical correspondiente. Y por último, para esta última parte, mi estación es C. La cota de C más su distancia vertical correspondiente. Y aquí seguramente no les ha puesto lo que es el ingeniero este ángulo vertical para que no hagan la verificación correspondiente nuevamente de A y digan que la cota de A acá es esta misma que tenían como dato. ¿Ya? Ahí sería esta parte del ejercicio. Solo quedaría justamente colocar lo que es las cotas a cada uno de estos y hacer la interpolación correspondiente. ¿Se ha entendido cómo es este ejercicio? Oxy, la distancia vertical, ¿podría volver a explicar? Ya. A ver, normalmente se calcula lo que es un delta vertical, donde está la fórmula, ¿no? Altura instrumento más menos distancia vertical menos altura punto. En algunos ejercicios, ya igual en clases antes les había dicho que si no les da el ingeniero altura instrumento y no les da alturas puntos o hilos axiales, su distancia vertical lo consideran ustedes como su delta vertical. Y ese es el dato que van a usar para calcular las cotas en base a la cota que ya les dan acá como origen, la cota de A. ¿Ya? No, Oxy decía de la fórmula. Bueno, y lo que yo conozco que la distancia vertical es 100 por el hilo superior menos el hilo axial, Ya. por coseno, por el seno, el tanto. Ya. No te preocupes. A ver, en la parte de taquimetría tenemos 3 distancias. Distancia inclinada, distancia horizontal y distancia vertical. ¿No ven? Ahí creo. La distancia inclinada, ¿qué es igual? Es igual al factor K, que es 100, multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior. Perdón por mi letra, está más horrible que de costumbre. Multiplicado por el coseno del ángulo vertical. ¿No ven? La distancia horizontal, ¿a qué es igual? Es igual a todo esto multiplicado por el coseno. O simplemente podemos decir distancia inclinada y ya todo esto de acá es esta distancia inclinada. Y esto lo multiplicamos con el coseno del ángulo vertical. ¿No ve? Ahora, la distancia vertical es justamente todo esto, es decir, la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. ¿No ve? O si tienes los datos de hilo superior y hilo inferior, el coeficiente que es 100, tú podrías decir acá que la distancia vertical es los 100 multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior. Todo eso multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo vertical. Y todo eso multiplicado por la tangente del ángulo vertical. ¿No ven? En el ejercicio que he resuelto ahora, no tengo los hilos, pero tengo la distancia horizontal y tengo el ángulo vertical. Por lo tanto, lo que he hecho yo aquí es justamente la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical, ¿no? Que es justamente esto de acá. ¿Ahora sí se ha entendido? Sí, Oxy, ahora sí. Ya. ¿Alguna otra duda? A ver, espérenme un cachito, chicos. Voy a cerrar las ventanas del auto. Empezó a llover. Ya ahorita vuelvo. Hasta mientras piensen en alguna otra duda que podamos estar haciendo.
Ya, chicos. ¿Hay otro ejercicio que quieran hacer? No sé, alguna duda que tengan. Sí, con respecto a la interpolación, ¿en los exámenes permite interpolación gráfica o la del sacar los triángulos? Hacer la regla de 3, sí, Sí. es lo que les pide. ¿Por qué les pide más que todo eso ahora? Porque ahí se puede verificar bien lo que es los cálculos que están haciendo, ¿no? Porque si lo hacen de forma gráfica y el INGE lo revisa de forma en PDF, es complicado revisar la forma gráfica en el PDF. Mientras que si tienen la parte de las reglas de 3, que es el método analítico, es más fácil de que puedas revisar el INGE y lo pueden entender, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta, algún ejercicio, chicos, que tengan? Claro, pero tienes el ejercicio, o sea, porque me tiene que pasar el ejercicio para hacer eso. Porque todos los exámenes que yo tenía les he pasado igual al grupo de Classroom que tenemos. Pero ahorita es más que todo dudas. Si es que encontrar algún ejercicio o alguna duda que tengan, eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí, disculpe, respecto al ejercicio que le acabo de mandar, tenía una duda y no sé si lo podría ver. Yo un cachito lo voy a descargar ya. Voy a abrir lo que es WhatsApp para descargar la imagen. Pues sí. Exámenes pasados tiene, de finales de los años pasados. Y todos los que tengo están en lo que es el Classroom. Ahí están los primeros parciales, segundos parciales, finales y alguno que otro de instancia. Ya, gracias. Listo. Si al final les entra más que todo lo que es curvas de nivel, ¿no? Varía. Es que puede entrar lo que sea. Así tal vez se le ocurra al Inge y mete 2 ejercicios. Porque normalmente a los finales entraban 2 ejercicios. Cada uno tenía 50% de la nota, ¿no? Hacían uno y ya les jalaba el Inge 51, por ejemplo. Pero los últimos creo que sí ha estado dando lo que es curvas de nivel. Más que todo como el ejercicio que hemos visto hace rato, donde tienen una poligonal base y hay que hacer la verificación de la poligonal base, ¿no? Una vez se hace la verificación de la poligonal base, es cumplir ya con la parte de planimetría y luego lo que sigue, mejor dicho, ya es curvas de nivel o la parte de altimetría, mejor dicho, ¿no? Donde tienen que dibujar y tener en cuenta lo que son las curvas de nivel. A ver, ¿está compartiendo? Sí. Ese es el ejercicio que me dijiste, ¿no? Sí, sí. Ya, a ver, No dice. sé si hay alguna consideración especial o es un error del Inge, porque en ese ejercicio dice de x1 a x2 se obtiene un azimut de 100 grados, pero en la gráfica de x1 a x3 te da los 100 grados de azimut igual. Error del Inge más que todo, ¿no? Que arriba te está especificando y te dice x1, x2. Entonces al anotar seguramente se ha confundido. Porque en teoría si se anota esto en planilla, el x2 debería estar arriba y el x3 abajo, ¿no?
Tal vez, error, más que todo error de typeo, así esto. X2, X3, invertido está esto. Debería ser al revés. X2 arriba y X3 abajo. No le veo otra explicación, porque aquí te especifica y te dice se direccionó la línea X1, X2 mediante una brújula, obteniéndose 100. Entonces, sí, error de typeo más que todo, donde el INGE seguramente cuando ha dado este examen les ha tenido que aclarar, les ha tenido que decir si era X3 o si era X2, ¿no? Porque en base a eso se sacan los demás azimuts en este caso. Esa es la que parte su azimut de partida para calcular los demás. De X2, X3. X1, X2 tienen un azimut de X2, X3. Sí, igual en este ejercicio. Igual en este ejercicio es justamente hacer la poligonal base primero. De X1, X2, X3. Hacer la verificación, hacer la corrección lineal. Y luego recién sacar las vistas, que son el L1, L2, L3 y L4, ¿no? ¿Alguna consulta más de ese ejercicio? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Quieren hacer este ejercicio? No sé si nos alcance el tiempo. ¿Este? Sí, Lo que estaba viendo era algo larguito. es bien largo, pero Si se lo hacen en Excel, el copiar va a ser el problema, ¿no? Y calcular los azimuts. De estos primeros 4 se puede calcular en base a esto, pero de los siguientes ya es el problema. X1. Aunque se podría ver. Haremos primero la gráfica, porque ahí está medio ejercicio resuelto, si se puede decir. A ver, nos dice... A ver, X1. Y aquí vamos a ver el error que hay en esos 100 graditos, van a ver. A X3 nos dice 100 grados, ¿no ven? Entonces, nuestro eje de referencias por acá. Y aquí nos dice 100 graditos. Mucho. 90, 100 grados hasta por ahí más o menos. Y de aquí voy a modificar ahorita esa línea. A ver, a X3 100 grados. Dudo que sea, pero ahí. A X2 debe ser esto. Además, lo voy a colocar aquí X2 directo ya, porque tengo la corazonada de que es X2. Ahora, ángulos horizontales. A partir de X1 es 0 grados hacia X2, ¿no? Yo estoy cambiando ya esto porque aquí está el error. Ahora, me dice a X2, 300, o a X3 ya sería, como estoy invirtiendo, 323 grados. A ver, momento. Está raro.
Ya, mi corazonada se fue al tacho. No sé cómo está ahí. X3. 323 sería más o menos partiendo desde acá. En esta línea están los 0 grados, ¿no? Y 323 grados me dice hasta por acá más o menos. Y aquí hacemos una recta que vaya hacia X2. Entonces X2 va a estar por acá. Y L1 y L2 nos dice a 115 grados, empezando de acá. Por ahí más o menos 115 y 235, 180 es hasta aquí, más o menos hasta por acá. Y ahí tenemos nuestros L1 y L2. Voy a modificar esas rectas. No me deja empezar donde yo quiero esto. Ya, ahí estás. Y esto no quiere. ¿Por qué? Ah, ya estoy al tope de la hoja. Ya. Por aquí está L1 y L2 está hacia este lado. Entonces, L2 está por acá. Ahora, X2 me dice, me estaciona en lo que es X2. Se desplaza esto. Esto es X2. X2 me dice que miro hacia X1, es decir, esta vista, y aquí va a ser 0 grados. Entonces, para mirar a X3 me dice 297. Sí, está bien, ¿no? 270, 297, más o menos por ahí. Está bien. En aquí está el error. Aquí debería haber dicho, se direccionó la línea X1 a X3. Este es el error aquí. Y aquí está esto de acá, donde esto une a X3. Y L3 me dice que está a 196 grados. 196 más o menos por ahí. En ese sentido. Y L3. Y lo que es justamente lo último de acá. En X3 me estaciono, miro hacia X2 y hago 0 grados, me dice. Y de ahí empiezo a barrer los ángulos. 279, es decir, 180, 270 y 79. Más o menos por ahí, ¿ya? Y L4 me dice 190. Por lo tanto, 180, 190. Más o menos por ahí. Y hacia este lado va a estar orientado lo que es L4. Esa es la gráfica. La primera gráfica que va a salir algo rara. Y aquí lo que se tiene que hacer es justamente calcular los azimuths de la poligonal base. Chun, chun, chun. Formas. Y ya está. Ahora, ¿cuál será el azimuth en sentido horario? Necesito ir en sentido horario de X1 a X2. Entonces traigo la calco. Y aquí voy a decir lo siguiente. De X1 para ir hacia X3 yo tenía 100 grados, que es este de color rojo. Yo le sumaba 323 y tengo
el azimut para ir hacia que es x1, x2, ¿no ven? Es decir, 100 grados más 323, lo cual es 423 grados. Se sobrepasa de 360, por lo tanto restamos 360 grados. Y aquí tenemos que nuestro azimut es 63 grados de x1 a x2. Ahora, estos 63 grados se repiten acá. El color azul lo voy a colocar. Estos 63 graditos, esto de acá, se repite acá por ángulos opuestos al vértice. Por lo tanto, el azimut que yo voy a tener para ir de acá hacia acá, ¿cuál va a ser? ¿Cómo calculo ese azimut? ¿Ideas, chicos? Una opción sería restar 180 grados, es decir, todo esto a la suma justamente de la vista que va hacia x3, que es 297, ¿no ven? Este de acá lo voy a pintar de otro color, de color rojito. El que he pintado ahorita son 297 grados. Es la vista de x2 a x3. Es un ángulo horizontal, ¿no ven? Ahora, mi azimut, el de color azul que está por acá encima, va a ser igual a la suma de este ángulo de color azul, que son los 63 que se repiten de acá. 63 más estos 297 y menos 180, ¿no? Este de color naranja que he puesto acá. Todo esto. Le resto los 180 y tengo justamente este azimut de acá. A ver, haciendo cálculos, había dicho lo siguiente. Voy a sumar 63 grados, que es el que se me repite, el de color azul, más 297 grados 38 minutos. Y a esto le voy a restar 180 grados. 180 grados 38. Mi gráfica no está exacta, por eso debe ser. En sí, este de aquí debería venir hacia acá. Y x3 debería estar por ahí abajo. ¿No ven? Porque mi gráfica no está exacta. Entonces, el azimut acá, 180 grados, 38 minutos. Y aquí, tengo que modificar mi gráfica. Es como si yo tuviera acá el punto x2. Aquí está mi referencia. Cama. Y de acá viene así, casi pegada esta línea para llegar al punto x3 que va a estar aquí abajo. Entonces, de aquí yo tenía x1. Y x1 estaba hacia este lado. Entonces, x1 está hacia allá más o menos. Y sobre esta línea es donde se hacían 0 grados. Vamos sobre esta de acá, a la x2. Aquí era 0 grados. Entonces, el azimut de x3
279 a este lado. Esto de acá era 279 grados, 19 minutos. Pero el azimut que yo requiero es este pequeñito de acá, más estos 279. Entonces, los 279 le voy a sumar esos 38 minutos que yo tenía ahí de excedentes, ¿no? Y ese va a ser mi azimut de X3 a X1. Es decir, 279 grados, 19 minutos, más 0 grados, 38 minutos. 279,57. Esos son los azimuts. El tema de la gráfica es lo que ahorita ha hecho variar, ¿no ve? En sí, todo esto de acá debería venir hacia este lado. Y esto venir hacia acá. Ahí cambiaba mi gráfica. Ya. Ahora sí. Dichoso Excel. Y aquí hay que copiar nuevamente todo. Pero, desde un punto de vista, así. La primera es con 4. Las siguientes son 3 y el último son 5 o 4. X1, X2 y X3. Puntos vistos, X3, X2, L1, L2, X1, X3 y L3. X2, X1, L4 y BM. Distancia horizontal 87,96, 98,06, 55,40, 64,70, base de Maki, y 98,04, 59,79, 60,60, 59,81, 37,98, 31 y 41,32. Ángulos horizontales. Me dice 0 grados. Perdón, 323 grados. 115 grados. 10 minutos. 235 grados. 0 grados nuevamente. 297 grados. 38 minutos. 196 grados, 0 grados nuevamente, 279 grados, 19 minutos, 190 grados. Y aquí no hay ángulo horizontal, pero sí hay azimut. De X1 a X3, 100 grados. No tenemos los demás, y este de acá es 227 grados. Formatos de celda.
Personalizada. Ya. Tun, 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 tun. Ahora sí necesito esto de acá. Aquí eran 63 grados. Y aquí va a ser directo. La suma de 100 más esta de acá. 215. Está bien L1 y L2 va a ser igual a 100 más 235. 335 está bien L2 también. Ahora sí, de X2 a X1. X2 a X1. No tengo ese dato. A ver, de X2 a X3 era justamente el que hemos calculado de 180. 180 grados, 38 minutos. ¿Qué estoy escribiendo? 180 grados, 38 minutos. Ya. L3. L3 está aquí. 297, 180. Sería justamente los 180 más este ángulo de acá, que es 63, ¿no ve? Entonces, así L1 vamos a decir que es igual 180 más estos 63 grados, que se repite. 243 grados, 38 minutos. Ok. Y para ver a L3, voy a decir igual. ¿Cuál es mi base? 243, donde estoy haciendo 0 grados. ¿No ven? 243 más 196, que es yendo mi ángulo horizontal. Me sale 439. Entonces, yo voy a restar a todo eso, que voy a colocar un dato extra, de 360 graditos. Entonces, esto voy a decir menos 360 porque se excede. ¿Ya? 79 es coherente porque aquí está L3. Ahora, el último. De X3 a X1 había calculado 279 grados, 57 minutos. Para ver justamente hacia X2, donde yo estoy haciendo 0 grados, tengo esto de acá, que era el ángulo pequeñito que ya había sumado acá, ¿no ve? De 0 grados 38 minutos. Por lo tanto, aquí va a ser 0 grados 38 minutos. Y entonces yo tendría que L4, que era esta vista que yo tenía, sería la vista donde estoy haciendo 0, que es estos 0 grados 38 minutos, y de ahí barro el ángulo horizontal más 190, ¿no? Por lo tanto, este L4 no estaba ahí, sino estaba hacia este otro lado. ¿Ya? ¿Se ha entendido lo de los azimuts o muy complejo? Chicos, ¿están ahí todavía?
Hola. ¿Se ha entendido? Ya, continuaremos. Puchicha. Aquí. Y veremos este de aquí. ¿Cuál era? Este era el ejercicio. Y las coordenadas. Necesito el BM. Norte. Este y... no sé por qué no está corta. El norte es 8.542.788. El este es 654.214. La cota que además 2.145. El trabajo se fue a realizar con un teodolito y cinta. Ya, ajustar la poligonal, graficar el lote indicando distancias y direcciones, área y perímetro. A ver. Aunque chiste desconectar lo que es el WhatsApp para que no suene. Ya. A ver, ya tenemos todo. Directamente es calcular delta norte y delta este, ¿no? Delta norte, delta este. Delta norte igual a la distancia horizontal multiplicada por lo que es el coseno del azimut. En este caso no hay declinación magnética, ya no es azimut magnético, es verdadero directamente. Voy a modificar esto. Delta este igual, distancia horizontal multiplicada por el seno del azimut. Formato de celdas. Número 3 decimales. Y aquí me olvidé esa distancia de el BM, 41,32. La fórmula es la misma para todos. Listo. Ahora, lo que debería ser igual aquí es la vista de X1, X3 con la vista de X3, X1. Pero en este caso, si se dan cuenta, no lo es. ¿Bueno? Obviamente, si vamos de X1 a X3, va a ser en este sentido. Es como si estuviéramos diciendo de X... caramba. X1 hacia X3, que está más o menos por ahí. Yo digo, si voy de X1, negativo en norte y positivo en este. Y si voy de X3 a X1, va a ser positivo en norte y negativo en este, ¿no? Pero en este caso no son iguales las distancias. Hay una pequeña variación. De la misma forma, de X1 a X2 y de X2 a X1. Aquí la variación es un poco más grande, ¿no? 44,5, 43,5, casi de 1 siempre. 87, 87, 0,5 de diferencia. Y de X2 a X3, igual hay una diferencia. De X tontos aquí. ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Alguien alguna idea? Tal vez sacar la media de los dos números. Yo, por ejemplo, lo hacía solamente tomando el primer decimal. No variaba tanto de mí, pero está variando harto aquí. Tendríamos que hacer, sí, considerando la media entre esos valores, ¿no ve? ¿Por qué no hay aquí para
O sea, es que nos dan vistas, tanto directas como inversas, a cada uno de los puntos de la estación, o de la poligonal base, mejor dicho. Si tuviéramos solo una vista, ahí se podría corregir esa vista, ¿no? Pero en este caso tenemos dos vistas, entonces hay que considerar el tema de teoría de errores en este caso, que tienes que sacar la media entre esos dos valores, ¿ya? Y me voy a hacer aquí al lado, nuevamente una planillita, considerando todo esto. ¿Sí? Control V. Pero en este caso ya no voy a colocar valores acá, a los de sentido contrario. Es decir, de x1 a x3 no me sirve mucho esa vista. De x2 a x1, que sería contrario, tampoco me sirve. Y de x3 a x2 tampoco me sirve esa vista, ¿ya? Todos mis demás deltas, estos los voy a copiar. Formato de celda, no. Copiar. Copiar valores. Y aquí igual, copiar valores. Dame un cachito. La sacan sin batería. Ya. Ahora, habíamos dicho la media de lo que es justamente x1 a x2. ¿Qué sería en este caso positivo en norte y positivo en este, ¿no? Vamos a decir este valor más este de acá. Lo voy a colocar menos para que se sumen de esta forma, ¿ya? Dividido entre 2, que sería justamente la media. Y voy a reducir los decimales. Caramba. No quiere. Ahí sí. Ya. De la misma forma acá. Tiene que ser positivo, entonces esto menos para que se sumen 87,607, ¿no? Esos son los de mi poligonal base. Acá de la misma forma tengo que hacer lo mismo. De x2 a x3 va a ser negativo en este caso mi delta norte. Por lo tanto, este menos este y dividido entre 2. Menos 59. ¿Está bien? El siguiente, menos, tiene que ser negativo. Menos. Ese salió el mismo, ¿no? El único que ha salido igualito. Menos 0.661. ¿Está bien? Y este x1. Igual, aquí hay variación. De x3 a x1 tiene que ser positivo. Entonces, este menos este de acá. Dividido entre 2. Y el de acá, de x3 a x1, negativo en este, menos este de acá. Dividido entre 2. Menos 86, ¿no? Estos son los de la poligonal base que estoy sacando los promedios. Ahora. Aquí es estación y punto visto. Delta norte, delta este. Y necesito hacer la verificación de mi poligonal base para empezar a radiar. Entonces requiero aquí hacer la suma. Esto más este y más esto. Menos 0.529. Igual a la suma de los que son parte de la poligonal base. Igual tiene, ¿no? Entonces vamos a decir error norte, error este, error norte menos 0.529 y error este 0.305. Necesito sacar mi factor de corrección norte, mi factor de corrección este
Y necesito lo que es el perímetro. Entonces, el perímetro aquí va a ser igual. Igual tengo que sacar el promedio acá, ¿no ve? De x1 a x3 tengo 87,96. Y aquí tengo 87,98. Un desastre este ejercicio. x1, x3, distancia de x1 a x2. Creo que habría sido mejor colocar así, ¿no? x2 a x3. Y aquí colocar distancia de x3 a x1. Y ese de aquí corregir el primerito. El primerito de x1 a x2 que sea. Entonces aquí va a ser igual. De x1 a x2, x1 a x2, 98 más x2 a x1, 98. Dividido entre 2, 98,05. ¿Está bien? De x2 a x3, 59,79, paréntesis, más x2 a x3, 59,81. Dividido entre 2. Y por último, de x3 a x1, 87,98 más 87,96. Dividido entre 2, 87,97. La suma de todos estos es el perímetro de mi poligonal base, 245,82. Los factor de corrección norte menos el error norte dividido entre mi perímetro, que era este de acá. Factor de corrección este negativo del error no este dividido entre el perímetro. Ya tengo. Hago mis correcciones. Corrección norte. Corrección este. Y digo lo siguiente. Mi corrección norte es igual al factor de corrección norte multiplicado por la distancia horizontal de x1 a x2. Lo que ya tengo acá. 98,05. De la misma forma acá. Factor de corrección norte multiplicado por la distancia de x2 a x3, 59,8. Y factor de corrección norte multiplicado por x3 a x1, 87,97. Corrección este de la misma forma. Factor de corrección este multiplicado por distancia de x1 a x2. Factor de corrección este multiplicado por la distancia de x2 a x3. Y por último, factor de corrección este multiplicado por distancia de x3 a x1. 3 decimales. Hago mi sumatoria de esos valores. Y tienen que ser los mismos, pero con signo contrario a mis errores norte y error este correspondiente. Me salen los mismos valores. Y calculo acá mi delta norte corregido, mi delta este corregido. Y digo delta norte más corrección norte. Delta norte más corrección norte. Delta norte más corrección norte. Y lo mismo acá, ¿no? Delta este más corrección este, delta este más corrección este y delta este más corrección. Aquí hay un error. Sí, era este último de acá. No es M15, es N15. Ahora sí. Si hago la sumatoria de todos esos, me tiene que dar 0, 0, ¿no? Y me da 0, 0. Por lo tanto, aquí ya directamente se calculan las coordenadas norte y estes correspondientes. Entonces, viendo mi planilla original, tenía vista de x3 hacia el BM. Por lo tanto,
todos estos deltas los tengo que copiar primero aquí. Control C. Copiar valores. Control C. Copiar valores. Control C. Copiar valores. Y 3 decimales de toditos estos. Entonces, esta es la vista hacia el BM. Necesito calcular primeramente las coordenadas de X3 en este caso, ¿no? Aquí voy a decir X3. Y aquí va a ser igual a X3. La coordenada norte del BM menos su delta norte que ya tengo, ¿no? Que sería CD. La coordenada este de X3 igual. La coordenada este del BM menos 30. Entonces se va a sumar. Ay, caramba. Menos esto. Y esas son las coordenadas de X3 por el momento. Ahora, de X3 yo tenía vista hacia X1. No, hacia X1. La primera de acá. Entonces voy a decir. La coordenada de X1 en este caso va a ser X3 más 15,427. Más su delta norte corregido para ir hacia X1. Su coordenada este va a ser igual. La coordenada este de X3 más, o en este caso el signo va a prevalecer, menos 86,749, ¿no? Y esas son las coordenadas de X1 en este caso. Podemos ir en sentido contrario de X3 hacia X2. Aquí está X2. ¿Qué podemos decir de las coordenadas de X2? X2 va a ser igual a X3, pero con signo contrario sus deltas que tiene viendo de X2 a X3. Esa. Y la coordenada este igual. Coordenada de X3 menos su delta correspondiente. Coordenada de. Y para hacer la verificación de que no cierre, vamos a llegar a un valor de X1 que va a estar acá. Voy a decir acá. Igual X2 menos su delta de acá. Y ahí si se dan cuenta, este valor con este de acá son lo mismo. 8.542.831.607. Por lo tanto, está bien. Y acá igual, de X2 menos su delta este corregido. 654.157.470. Entonces ahí están bien mis coordenadas de las estaciones. Y lo único que me queda es justamente empezar a distribuir desde cada estación las vistas que tienen hacia L1, L2, L3 y L4. Es decir, la base que es X1 más su delta correspondiente. Da igual, la base más su delta correspondiente, en radiación en este caso. En coordenadas este, de la misma forma, coordenada este más su delta correspondiente, coordenada base, coordenada este de la base, que es X1, más su delta este correspondiente. E igual acá, la base de L3 en este caso va a ser X2 más su delta norte y la base de X2 más su delta correspondiente, ¿no? Y por último L4, que va a partir desde X3. X3 más su delta correspondiente y X3 coordenada este más su delta correspondiente. Es decir, aquí tendríamos L1, L2, L3 y L4.
Esas serían las coordenadas. ¿Se ha entendido, chicos? No se ha entendido. Se entiende, Roxy. Ya. Y lo que sigue a continuación es trabajar ya directamente con estas coordenadas, ¿no? De L1, L2 y L3 y L4, porque es lo que pide el ejercicio en este caso. Ajustar la poligonal, ya está ajustada la poligonal. Graficar el lote indicando las distancias y direcciones. ¿Cuáles serían las distancias? Justamente ustedes tendrían que trabajar en base a las coordenadas de L1, L2, L3 y L4, es decir, en cuanto a estas. A ver, esto es de L1, esto es de L2, L3 y L4. Control N. Las distancias horizontales. Aquí son igual. Directamente, esto es raíz del norte 2 menos el norte 1, esto elevado al cuadrado, más el este 2 menos el este 1, igual elevado al cuadrado. 104.027. Y para toditos es igual. Solo que en este último, mi 2 es justamente este valor de acá. Y este 2 es de L1. Igual. Y esas son las distancias. Ahora, en el tema de los sentidos, es justamente hacer lo de la tangente a la inversa o ver más o menos cómo va a estar ubicados los puntos. Es decir, póngase que mis puntos van a estar de esta forma ubicados. Un ejemplo. L1, L2, L3 y L4. ¿No? Entonces, ¿qué necesito yo hacer aquí para calcular lo que son los sentidos, los rumbos o azimuts en este caso, que es lo que se refiere con sentidos o direcciones? Necesito calcular esto de ahí. Y aquí yo tengo que calcular ese azimut o ese rumbo. ¿Cómo calculo? Tengo las coordenadas, entonces vengo a calcular acá, para este pequeño gráfico, eso de ahí. Tengo aquí un delta norte que se va a dar, un delta este que se va a dar con las coordenadas este, y tengo un delta norte que se va a dar con las coordenadas norte de esos dos puntos. Acá tengo un ángulo alfa, calculo ese ángulo alfa haciendo lo siguiente. Alfa igual a tangente a la inversa de, ¿qué es tangente? Es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, delta norte sobre delta este. Una vez que yo tengo este ángulo alfa, me baso en la gráfica que yo tengo y digo, el azimut parte de acá arriba. Mi ángulo alfa está aquí abajo. Entonces está sobre los 90 grados y al final digo 90 grados menos mi ángulo alfa. Pónganse que va a dar 80 grados. Entonces 80 grados es mi azimut o mi rumbo en este caso porque está en el primer cuadrante. ¿Ya? De esa forma es lo que se halla lo que son los sentidos. ¿Qué más nos pide? Área y perímetro. Entonces, perímetro, ustedes ya lo tienen acá. Distancias. Mi suma de todas estas distancias es el perímetro. Y el área es lo que a la mayoría no le gusta, hacer por determinante de Gauss, ¿no ve? Pero para calcular el área se necesita hacer justamente eso, del determinante de Gauss. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? El tema de nivelación en serie. A ver. Qué raro. Ya. Cuando tienen nivelación,
En serie es cuando tienen solamente puntos vistos de esa forma. De una estación ver a un punto aquí, 1, digamos, hasta el punto 2. No tienes más visual para ver. Y está un poco mal mi gráfica. Voy a mejorarla ya. Supón que aquí adelante tienes la mira. Si tú quieres seguir viendo de acá, no vas a poder. ¿No? Entonces tú aquí requieres tener otra vez, estacionarte, mirar a este punto y mirar a este punto, cosa de que se enlacen, ¿ya? Ahora, la compuesta llega a ser la unión de esta con la en paralelo. La que es en paralelo es como si tú te estacionaras acá, ves a esta de acá hasta un punto aquí, pero tienes aquí intermedios. En serie es cuando miras solamente dos con el mismo equipo, ¿ya? Con la misma estación. En paralelo es ya cuando ves a más de dos. En este caso he colocado aquí 4, ¿no ve? Y la compuesta es justamente cuando tienes tú una nivelación y tienes ambos casos, tanto en serie como en paralelo, ¿ya? ¿Se ha entendido esta explicación? O más a detalle, no sé. Eddie. ¿Cuál gráfica? ¿Perfil longitudinal? Es que esto de nivelación en serie o paralelo no es en la parte de planimetría, es en la parte de altimetría. Ahora, en el caso de que quieras hacer la parte de la planimetría, tendrías que tener justamente ángulos horizontales y azimuts, cosa de que viendo en planta, ponte que ahorita estamos viendo esto así de perfil longitudinal, que sería más o menos esto. Pero si tú estás pensando en hacer lo que es la parte de planimetría con esto, podría ser más o menos algo así. Digamos que este es X1, X2 y X3. Aquí está X1. El punto 1 y el punto 2 son vistas algo así. Digamos que aquí está el punto 1 y aquí es el punto 2. Este punto 2 te sirve para enlazarte a X3, a X2 mejor dicho. ¿No ven? Sí. Supongo que aquí está X2 y hacia aquí puede estar el punto 3. Va a quedar feo esto. Ya. Y luego tú tienes aquí de X3, enlazas a una estación X3, pero de X3 tú tienes puntos vistos hasta 6. Aquí ponte que está 4, 5 y 6. Ahora, estas son las estaciones. X1, X2 y X3. Esas son las estaciones. Ya estás viéndolo en planta. Aunque chito, lo voy a hacer más pequeño para que me entre bien todito. Sería, a ver, por ahí. Aquí tú tendrías, si quieres ver la planimetría acá, tú tendrías aquí orientado tu norte, también tu norte, y aquí también tu norte. Y en la planilla que te den, tú tendrías que tener justamente azimut acá, de X1 al punto 1, azimut de X1 al punto 2, azimut de X2 al punto 2, azimut de X2 al punto 3. Te estacionas en X3, tienes azimut hacia el punto 3, azimut al punto 4, azimut al punto 5 y azimut al punto 6. Del punto 6. ¿No?
Eso sería tu vista en planta, donde si te piden hacer un perfil longitudinal, tú tendrías que en este caso unir 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5 y 5 con 6. Y ese sería tu proyecto. Y tendrías que hacer el perfil longitudinal en base a esos puntos. Ahora sí, ¿ha quedado más claro? Si tuvieras BMs, sí, se realizan en lo que son las estaciones o los puntos que te lleguen a coordinar o a cambiar de estaciones. Aquí tú no tienes los datos. No tienes datos de tus estaciones. Entonces tendrías que hacer una corrección acá, acá, acá y directo acá. Es decir, tendrías tus correcciones con las estaciones y afectarían a tus puntos que están conectados directamente, ¿no ve? Esta es una nivelación en serie. Hacia el punto 1 es una nivelación en serie y hacia el punto 2 nivelación en serie de X1. Entonces llegaría a afectar solamente estos. De X2, nivelación en serie al 2 y al 3, ¿no? Afectarían esos. Y de X3 al punto 3 y al punto 6. Y estos no serían afectados en la parte de la corrección. ¿Ya? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna consulta? De nada, Eddie. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, ¿alguna otra duda? No sé. Ya, creo que no hay más dudas, chicos. Entonces quedamos aquí. Vayan repasando, estudiando. Y su examen, no sé si vaya a ser el lunes, dudo, pero yo creo que va a ser el siguiente jueves. Pero no les aseguro. Cualquier cosita yo sepa, les voy a avisar ese rato. ¿Ya? Sí, una preguntita. Los que estamos inhabilitados, ¿tenemos alguna oportunidad? Yo no he hecho porque soy repitente, por eso no he hecho gabinetes, algunos gabinetes, y eso me ha afectado, sí. Los repitentes, no, los repitentes saben que las notas de proyecto se les repite y los gabinetes tienen que volver a hacer. Ahora, lo que han quedado con el ingeniero este semestre, y yo también me he olvidado, por eso he habilitado a casi 80 y me he llevado una putiza del INGE para habilitar más de 80 estudiantes, es de que en el trato que hicieron ustedes era de que ya no iban a hacer informes de campo, ¿no? Y como eres repitente vos, Víctor, debes saber que para cada tema se hacía un informe, una entrega de un pequeño informe, ¿no ve? Empezábamos con GPS, empezábamos con lo que era teoría de errores, poligonal abierta, poligonal cerrada. Se hacían informes cada semana. Entonces, este semestre han quedado de no hacer esos informes por tema y solamente entregar lo que son los gabinetes, ¿ya? Ahora, lo que les ha dicho el INGE a principio del semestre, cuando han coordinado con él, es de que tenían que entregar sí o sí el 100% de gabinetes y el 100% de los proyectos. Ahora, como el INGE ya la tiene en la lista desde la anterior, ahí así donde me ha reteado y me ha dicho, ¿cómo vas a habilitar a ellos que no te han entregado gabinetes? Si hemos quedado eso en principio, me dice. Yo ni me acordaba de eso, la verdad. Yo estaba haciendo como anteriores semestres donde cuando entregaban todos los proyectos y los informes de campo estaban habilitados, ¿no? Pero ahorita, Víctor, ya complicado poder hacer algo. No se va a poder hacer nada al respecto en tu caso, porque no tienes esas casillas marcadas o llenadas en la planilla que ya la tiene el INGE.
Ya es que anterior semestre el gabinete era voluntario, pues solo era por la nota. Y informes no hacíamos los repitentes, la verdad. Solo hacíamos un proyecto, nada más. Y el año pasado ni siquiera hemos hecho un proyecto, nada. Claro, Víctor, pero lo que han quedado este semestre con el docente ha sido otra cosa, de que entreguen todos los gabinetes y que entreguen los proyectos. ¿No ve? Eso es lo que han quedado este semestre, y por lo tanto, eso de los gabinetes igual corría para los repitentes. Ya, sí, está bien, no. Entonces, la próxima semestre, como repitente, puedo tomarlo, ¿ve? Para no hacer todo ya de nuevo. Sí, o sea, si tomas como repitente los trabajos de campo, o los proyectos en este caso, sí se te convalidan, ¿no? Pero el tema de los gabinetes ya tienes que ver si es obligatorio o si es, como tú decías, si querían podían entregar o no, ¿no? Era opcional antes, ¿no? Este semestre ha sido casi obligatorio de que entreguen toditos lo que es los gabinetes. Sí, así tú, por favor, considérame, o si no, estar anotándome, pues, así, anticipadamente, por favor. Es que yo no sé si voy a seguir de auxiliar. Eso ya depende con los siguientes auxiliares, porque igual va a salir... para todo. Va a salir la convocatoria de auxiliares para la gestión 2022. Y ahí pueden poner 2 y 4. Entonces ahí se pueden presentar igual los que aprueben la materia. Si tienen todo aprobado del cuarto semestre, en este caso, pueden presentarse. Y ya está bien, Auxi. Muchas gracias, Auxi. Hasta luego. Listo. Chao. Ya, chicos, ni una otra duda más, ¿no? Ya, creo que no hay más dudas. Aquí quedamos, chicos, se cuidan. ¿Cómo que por ahora no? Se supone que era la última clase. A ver, si su examen es jueves de la siguiente semana, tal vez entre martes y miércoles vamos a tener otra clase como ahora, ¿ya? Pero si es lunes, ya complicado. Vamos a estar hablando por el grupo. Ya, chicos, se cuidan. Chao, buenas tardes. Sí. Gracias, Auxi. Si las imágenes nos pueden pasar. Igual, Samuelito.